Este es una especie de Get Ready With Me antes de irme a picado. Hoy tengo Fuerte al Ángulo y a veces hablamos de fútbol. Pero quiero actualizarlos un poco porque yo estuve 18 días en Río, me desconecté de todo, como que intenté hacer una especie de detox, porque estuve muy abrumada por la situación familiar de mi tía Mónica. Eso lo voy a dejar para otro video porque no quiero llorar ahora o no quiero emocionarme. Y la situación laboral todavía no parece nada formal, así que si alguien tenía dudas, puedo decir que todavía no parece nada. Pero en esta vuelta de Cabo Frío, porque es ahí donde estoy siempre cuando voy, fui a Sephora y compré estas cosas. Acabo de volver a ponerme la base. El otro día se me había medio craquelado la piel, pero yo creo que no la preparé tan bien o me puse base en exceso. Y ahora creo que está mejor, pero no me puedo preparar tanto la piel porque tuve acné, entonces me da miedo como ponerme muchas cosas encima. Así que recién me estoy atreviendo como el serum, la cremita y qué sé yo. Esta de NARS y me compré un contorno Fenty Beauty. Mi pareja de verdad no entendía mi emoción al comprar estas cuestiones. Pero yo cada cierto tiempo invierto en maquillaje por el rubro en el que trabajo y porque también me gusta, po. Y lo que quería contar es que yo antes de irme, finalmente me inscribí al Aerox de Río y tomamos la decisión de hacerlo en dupla con la Katy. Porque es una carrera durísima y no la conocemos tan bien, todavía oficialmente no llega a Chile, entonces filo, como que dijimos ya vamos juntas, así que volví para entrenar con todo estos días, estos meses, y además yo me había inscrito a hartas cosas y se me había olvidado. Bueno, los ojos me lo hice con esta paleta que es de Beauty Creations, me encantan los colores, tengo una para vender. Y bueno, antes de que se me olvide el tema, estos son mis maquillajes. Yo los había mostrado muy por encima la otra vez, pero a mí me gusta mucho el maquillaje, aunque me guste mucho el deporte. El maquillaje me gusta, mis brochas. Quizás porque entreno tanto la gente no piensa que me gustan estas cuestiones. En fin, me inscribí al medio maratón de mujeres de 7 kilómetros, me inscribí a la Global Race, que es en septiembre, que ahí voy a correr los 10. Estoy inscrita a la Hybrid, que es lo mismo que el Aerox, pero modificado porque la marca todavía no llega a Chile. Y finalmente voy a cerrar el año compitiendo en el Aerox de Río. Cuento esto porque este video lo quería aprovechar para que la gente que no me conoce de hace mucho o que solo conoce mi faceta como periodista deportiva sepa por qué yo entreno tanto. Si al final quizás no condice o no va muy de la mano. Yo fui atleta gran parte de mi vida. Hice atletismo y no mentiría si digo desde que tengo uso de razón hasta como los 23, 24, 25 incluso. Yo de verdad me falla la memoria de cuándo fue finalmente que decidí retirarme del atletismo y colgar mis zapatillas de clavo. No me acuerdo, pero la verdad es que yo vengo de una familia deportista. Mis papás se conocieron de esa manera, se conocieron corriendo. Me voy a poner un poquito más de contorno para que quede bien marcado. Se conocieron corriendo mis papás y corríamos todos, mis hermanos, mis papás y yo. Nunca fuimos una familia adinerada. Mis papás armaron la casa después de que se casaron de esa manera, corriendo. Antes en las corridas daban premios muy buenos o te daban premios como televisiones, juegos de ollas. Yo me acuerdo que gané un juego de ollas una vez, una batería. Dicho eso, yo me acuerdo que en su época hubo carreras en familia. Tipo, papá, hijo, hijo o papá, mamá, hijo. Yo corrí en 2 oportunidades así. Una vez corrí con mi papá y mi hermano. Mi hermano también era bueno. Después desistió antes que yo de correr. Y yo me acuerdo que me morí. Íbamos como, no me acuerdo si pillando o ganando a la familia de los Díaz. Y con la familia de los Díaz me refiero a la familia de Carlos Díaz, maratonista récord de Chile, de nuestro país, junto a sus papás. Y yo me morí y nos ganaron, obvio. Y en esa época el premio, o en esa carrera el premio, era un plasma. Como no teníamos plata para comprarlo, era la idea de tener un plasma en casa cuando llegaron, po. Obvio lo perdimos, mi papá me puteó, mi hermano igual. Es una anécdota que se cuenta de vez en cuando en mi casa, como, no, ¿te acordáis cuando pudimos haberle ganado a Carlitos Díaz y nos quedamos sin la tele? Bueno, esa tele debe haber estado muchos años en la casa de Carlos Díaz, en la casa de los papás de Carlos Díaz. Y después también en una oportunidad corrí con mi mamá, mi papá. La de la tele era una corrida organizada por la PDI. La de
La de después fue una corrida organizada por Carabineros. En las corridas de Carabineros siempre hay exhibición de perritos policiales, que es lo máximo. Y los premios eran en plata. Yo me acuerdo que ahí salimos terceros, nos dieron 50 lucas de esa época, debe haber sido 2007 por ahí o menos. Y obviamente yo no vi ningún peso de esa plata, pero ahí mis papás aprovecharon para comprar el gas, el balón de 45, para que nos pudiéramos bañar con agua caliente en invierno. Mis papás se conocieron así. Mi papá corrió en los 90 por Colo-Colo, cuando Colo-Colo tenía la rama de atletismo. Él ya conoce el Monumental, por ejemplo. Él me dijo que cuando la rama existía, él varias veces fue al Monumental, como que típico destacaban a las ramas en el estadio. Lo mismo que hacen con todos los deportistas ahora, él lo vivió en los 90. Y yo me enteré hace poco que mi papá conocía el Monumental y que había pasado por eso y toda la cuestión. Y después, claro, pues también estaba esta idea mía de dedicarme al deporte, al atletismo. Mis papás siempre nos apoyaron, a mí y a mis hermanos. También era como, ya puede que ustedes no sean sobresalientes académicamente, pero sean buenos corriendo, porque con eso pueden entrar a la universidad becados, porque yo no tengo para pagarles la universidad, decía mi papá. Y las universidades, si alguien que está haciendo deporte o alguien que no lo sabe, el papá de un adolescente, qué sé yo, las universidades tradicionales en Chile en su mayoría tienen admisión especial. Y esto quiere decir que tú puedes entrar a la universidad con menos puntaje, pero tú tienes que hacer una prueba física, no sé, de atletismo, de lo que sea, del deporte que sea en realidad, para que la universidad te seleccione, siempre y cuando tú cumplas con la mínima de puntaje que te piden, para ingresar por admisión especial a la universidad y que tengáis un poquito más de facilidades académicas como para poder entrenar, competir por la universidad y hacer eso. Y ese era mi plan. Yo postulé al cupo deportivo en la Chile, el primer año que salí del colegio. Obviamente había quedado, pero mi puntaje no me dio. En ese tiempo empezaron a usar el ranking, que fue pésimo para mí. Mi colegio era muy grande, tenía 8 cursos, salimos 8 cuartos medios, filo. Después postulé al cupo deportivo de la USACH. En la carrera que yo quería piden... yo me voy a humillar con esto, pero pedían ponderado 550 y yo ponderé 545, o sea, no pude entrar y ahí fue que entré a la Finis con gratuidad después. Pero al inicio yo intenté entrar por cupo deportivo, estudié en la UNAV, por plata me tuve que salir, mi mamá tuvo un tumor mamario en esa época y pensamos que era cáncer, afortunadamente no lo fue. Pero ahí está el tema como del deporte y yo después, mientras estaba en la universidad con gratuidad y todo, intenté seguir entrenando, pero no me daba, pues si yo además trabajaba de empaque, trabajaba paradita, como todos los empaques de su época, y después yo me iba a entrenar. ¿Cuándo me iba a rendir, amigos? Nunca me iba a rendir así. Así que después de mucho tiempo, después yo me puse a locutear torneos. A veces locuteaba el torneo y me permitían competir el mismo torneo. Obvio, tampoco iba a competir bien, si no estaba enfocada en la cuestión. Después, filo, desistí. Y me puse a trabajar como locutora. Y después en la universidad hice la práctica en el Poder Judicial. Después hice la práctica en CDO. Mientras estaba terminando la universidad, yo estaba trabajando en CDO. Conduje un programa en CDO siendo practicante. Me pagaban 100 lucas y yo era conductora de un programa. A ese nivel. Y después ya era mucha pega, entonces ya no me daba para trabajar, entrenar y competir, po. Así que ahí murió mi faceta como atleta. Pero fue una época súper linda, como pese a no haber sido una familia adinerada, pasamos cosas súper bacanes, como todos juntos. Yo me acuerdo que antes habían corridas en San Antonio también, íbamos en familia, después aprovechábamos eso para irnos a la playa, Santo Domingo, Cartagena, y pasábamos el día en la playa con mi familia, po. Y mi papá tenía una camioneta bien panera, entonces hartas penurias pasamos con esa camioneta, pero me acuerdo que mucha gente decía la fortuna que nosotros teníamos con mis hermanos de que mis papás entendieran lo que estábamos haciendo, porque nos apoyaban un montón. En ese momento nosotros decíamos como, pucha, no, porque mi papá me gritonea, me exige mucho, y claro, pues había niños que los papás no entendían y vivían otra realidad y andaban arriba de la camioneta con todos nosotros, de verdad. Parecía un jardín infantil que andaba con mis papás.
Pero gracias a eso también puede haber crecido en una comuna popular. Quizá el sector donde vive mi papá es súper tranquilo, pero igual te resta de haberte metido en cuestiones raras, ¿cachai? Así que yo afortunadamente viví una vida diferente a la que pudo haber vivido cualquier cabro que creció en Estación Central, Maipú, Cerrillos, nosotros somos de Cerrillo. Y eso, pues. Entonces, o sea, es como la historia de por qué yo soy deportista, por qué me gusta entrenar, por qué soy tan competitiva, tan autocrítica de repente también. Porque uno creció bajo eso. Y también, obvio, conocí como la depresión deportiva. La tuve lesiones, me dio fascitis, me dieron varias cuestiones que me hicieron estar fuera harto rato, que también te hacen estar alejado del deporte, pues. Entonces, por eso igual yo creo que quizás por eso entiendo cuando un deportista no está pasando un buen momento y no lo mato, ¿cachai? Porque es parte de, pues. Es parte de la vida del deportista, pasar por frustraciones, eh, pasar por malos momentos, pero yo creo que la única diferencia entre ellos, los futbolistas al menos, y el resto de los deportistas en Chile es que los futbolistas ganan un dineral, po, y por lo menos tienen ese espaldarazo de, bueno, estoy lesionado, me van a seguir pagando el sueldo, bueno, siempre y cuando sea un club serio. Me van a seguir pagando el sueldo, me van a pagar la recuperación, y eso probablemente es algo que dista mucho de la realidad del resto de los deportistas en Chile. A mí me gusta mucho entrenar, me ayuda harto a mi salud mental, a estabilizarla. Yo pasé por una especie de depresión deportiva nunca diagnosticada, pero yo hubo un tiempo en que, por ejemplo, yo salía a correr y lloraba. No conseguía correr bien porque, no sé, hacer kilometraje era tener mucho tiempo a solas con mi cabeza y mi cabeza era un autosabotaje brutal. Entonces ahora para mí correr puchas, 40 minutos, 7 kilómetros, es como, oh, yo esto no lo hacía hace un montón de tiempo porque me acuerdo que yo corría y lloraba. Así que para mí volver a correr es algo súper bacán, como de reconciliarme con una versión de mí que existió más de la mitad de mi vida, onda, 25 años, tengo 31. Así que ha sido una reconciliación bacán conmigo, también un tema de conversación en común con mis viejos, con mi papá sobre todo. Mi papá se operó de los pies, tenía muchos juanetes y con la deformación que eso le generó se operó, no quedó bien, entonces todavía él está intentando volver a correr y sufriendo porque hace kilometraje como a 6:30 al 1000 y eso le daña el ego. Pero eso, para que la gente sepa un poquito de por qué yo tengo como una visión tan como deportista de repente, credibilidad o no en ese sentido, pero bueno, ahora me voy a arreglar el pelo, me voy a vestir y cerramos este video. Bueno, y este es el outfit. Este anillo me lo compré en Brasil, lo mismo este collarcito. Y nada, pues nos vamos. Sí, estoy viendo TNT.